recordarle solamente lo que la semana pasada compartimos. Jesús es el Mesías anunciado, es el ungido anunciado por Dios para ser nuestro Salvador. Y también Jesús es el siervo sufriente. Esto es lo que el libro de Isaías en su totalidad nos ministra. Entonces, yo hablaba la semana pasada acerca de que hay 4 cantos, en el libro de Isaías hay 4 cantos que hablan de este siervo, pero en el capítulo 53 encontramos quizás la conclusión de estos cantos, y para muchos estudiosos de la Biblia, para muchos eruditos de las Escrituras, la porción más importante del Antiguo Testamento, dicen ellos, es esta, porque anunciaba la muerte, el sacrificio, la vida, la exaltación del Hijo de Dios de una manera maravillosa. Lo que hoy quiero revisar con ustedes en Isaías 53 es cómo Jesús es el líder de este servicio. El capítulo 53 nos anuncia el liderazgo del siervo sufriente y nos brinda un retrato de Cristo como el Cordero inmolado. Entonces, antes de leer el capítulo, me gustaría que consideráramos lo siguiente, porque Isaías 53 entonces se convierte en un panorama único. Isaías 53 es la profecía más descriptiva de la obra redentora del Mesías. La Biblia en sí, en los libros proféticos del Antiguo Testamento, yo sé que hay muchos pedazos y hay muchas porciones que hablan de esto, hablan del Mesías, hablan de lo que Él haría, pero por excelencia, Isaías 53 es la profecía que mejor describe el sacrificio de Jesús como el Cordero, como el Redentor de nuestras vidas. Y es increíble que ahora que entremos a Él, cómo es que esto fue. También Isaías 53 es una ventana profética de la expiación. Es una ventana profética de la expiación. Es decir, es cuando tú estás en tu casa y quieres ver cómo está afuera, tú abres una persiana, tú abres las cortinas y ves a través de una ventana lo que está pasando en el exterior. Isaías está haciendo esto, es como una ventana profética, está viendo lo que 700 y unos cuantos años más pasarían en el ministerio del Mesías. Es una ventana profética de la expiación. Y lo dije la semana pasada, pero lo vuelvo a decir, este capítulo es el clímax de toda la enseñanza del siervo sufriente y fue escrito aproximadamente unos 700 años antes de que Cristo viniera y realizara y cumpliera esta profecía completamente. Si usted quiere un comentario acerca de Isaías 53 en el Nuevo Testamento, creo que por excelencia el comentario de Isaías 53 es el que Pablo hace en Filipenses capítulo 2. Usted recordará este pasaje muy conocido para nosotros. Habla de la humillación, cómo se despojó el Hijo de Dios de sí mismo. Habla del vaciamiento de Cristo aquí en la tierra, cómo murió, cómo fue exaltado. Y pareciera que Filipenses 2, cuando es escrito, Pablo está teniendo en mente lo escrito por el profeta Isaías siglos atrás acerca del sufrimiento del Mesías. Pareciera ser también que el escritor a los hebreos ha tomado y ha considerado Isaías 53 prácticamente en todo su libro, donde se habla de humillación y de exaltación, y está considerando los detalles que el profeta Isaías hablaba siglos atrás. Cristo mismo pareciera, y los evangelios parecieran estar llenos del cumplimiento de la letra de esta palabra profética. Vemos su martirio, vemos su sufrimiento, vemos su agonía en el Calvario, vemos su rescate, vemos su salvación, y los evangelios están llenos entonces del cumplimiento de esta palabra profética que Isaías había dado a los suyos. Pero la pregunta que yo me hago al estudiar este capítulo es: ¿cómo vio Isaías o cómo Isaías describió a este siervo en el capítulo? Fíjense, este capítulo parece paradójico para muchos, por eso es que muchos han dudado, porque presenta a un siervo triunfante, presenta a un hombre exaltado,
pero a la vez presenta al siervo que está sufriendo. Y esto era algo que los judíos no podían entender. O sea, los judíos podían entender que tendrían a un Mesías, que este sería su libertador, que este les libraría del imperio romano como ellos lo entendían. Lo que no podían entender es que este Mesías, es que este ungido por Dios para liberarlos, tuviese que sufrir. Esto es algo que ellos no entendían. El canto realmente no inicia en el capítulo 53, el canto inicia en el capítulo 52 en sus últimos 3 versos. Los últimos 3 versos del capítulo 52 es aquí donde el cuarto canto de Isaías comienza. Y déjenme le digo algo, yo sé que muchas veces tomamos Isaías 53 como el canto y comenzamos en el verso 1, pero déjenme les digo algo. El capítulo 53 no tendría razón de ser sin los últimos 3 versos del capítulo 52. Entonces, si trae su Biblia, ábrala o préndanla. Si traen un iPhone, un iPad o un iPod o lo que sea, ya no sé si decir abran sus Biblias o prendan sus Biblias. Todos traen ahora la Biblia en sus electrónicos. Entonces, donde quiera que la traigas, vamos a ir en sus Biblias a Isaías 53 y el resto de los versos que voy a usar estarán en pantalla. Pero quiero que esta mañana vayan conmigo a este capítulo y vamos a tomar lo primero que yo quiero hablar en esta mañana. Y yo he partido porque de una manera natural hay 5 partes en este canto y cada uno son de 3 versículos. Y entonces cada uno de estas partes hablan de algo de Jesús, de algo de nuestro Salvador. Entonces, lo primero que yo quiero que veamos es el triunfo del siervo en su misión. El triunfo del siervo en su misión. Y esto lo vamos a encontrar en los últimos 3 versos del capítulo 52. Aquí está el inicio del canto. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Vean las primeras palabras. Ahora, hay que entender algo. El que está hablando en estos versos es Dios mismo. El que está hablando en estos versos es la voz de Dios. Y está diciendo, he aquí mi siervo. El Mesías era el siervo de Dios. He aquí mi siervo. Y vean lo que dice. Será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Aquí comienza el cántico. Y cuando el canto comienza, no habla de otra cosa, sino de la victoria. De que esta misión desde su origen tenía como objetivo la victoria del Hijo de Dios. Los primeros 3 versos de este canto nos hablan del triunfo. Y luego nos introduce a la humillación. Y luego nos lleva al sufrimiento del Mesías. Pero el ancla de este cántico es el Hijo, el siervo de Dios, triunfará, pase lo que pase. Es Dios mismo quien está comprometido con esta misión. Es Dios mismo quien está comprometido con el triunfo del siervo. La palabra aquí, el siervo, será prosperado. Esta palabra significa que sería eficiente y eficaz. Que lo que Él haría por ti y por mí sería algo en lo que Jesús sería eficiente y eficaz. Y esta es una gran verdad. Somos lo que somos por su gracia, somos lo que somos porque Jesús fue efectivo y eficiente en su labor como el siervo sufriente. Y la razón de este triunfo es que cumpliría cabalmente con la misión encomendada. ¿Por qué es que este triunfo estaba asegurado? Pues porque el siervo daría vida
cumpliría la misión con la que el Padre lo envió aquí a la tierra. Esto era el objetivo principal de Jesús, cumplir lo que el Padre le había encomendado. No era otra cosa, no era otra su objetivo, no era otra su misión, no era otra su mentalidad, sino solamente cumplir lo que el Padre le había encomendado allá en el cielo. Vean, el compromiso del Padre se ve aquí en tres verbos que se usan. Será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Dios estaba comprometido con esto. Esta era la razón primaria, primordial, por la que el siervo tendría que venir. Él debería ser engrandecido, Él debería ser exaltado y también sería puesto muy en alto. Ahora, déjeme le digo algo que a veces algunos malinterpretan. Cuando leemos Filipenses capítulo 2 y se nos habla de su humillación y se nos dice que cuando murió y resucitó, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Muchos piensan que esto no se da sino hasta que Jesús muere. Y tenemos que ser fieles a la Escritura. Esto no es así. Jesús ya era exaltado antes de descender del cielo. Su nombre era sobre todo nombre en el cielo, porque era la misma esencia de Dios. Pero algo pasó cuando Él se vació, cuando Él encarnó aquí en la tierra, cuando Él muere y resucita. Lo que sucede es que el Padre lo regresa a su estado original, a este estado de exaltación, a este estado de superioridad por sobre todas las cosas. Algunos piensan que esta magnificencia, que esta gloria de Jesús se da hasta después del Calvario. Esto no es así. Cristo había preexistido y Él había sido desde el principio Dios. Pero lo que tenemos que entender es, da cumplimiento cabal a la misión con la que el Padre lo había enviado aquí a la tierra. Y lo que el capítulo nos explica básicamente es que al triunfo lo antecedería la humillación y el sufrimiento. Para que Él triunfara aquí en la tierra, tenía que humillarse y sufrir. No hay victoria sin pelear. No hay victoria. ¿Cuándo es que tú puedes sentirte y decir, gloria a Dios, obtuve la victoria? Después de que has pasado por un momento adverso. No es como que la victoria viene antes. Cuando alguien está en medio de una adversidad, está en medio de una dificultad, lo que antecede a la victoria es a veces pelear, a veces resistir, a veces ser perseverante. Pero qué hermoso es cuando alguien ha pasado por un momento adverso y puede levantar las manos y puede saberse vencedor, puede saberse victorioso. ¿Es cierto? No hay mejor manera de experimentar victoria que cuando realmente hemos pasado por momentos difíciles, por momentos de dificultad. Y Isaías utiliza aquí la palabra desfigurar, hablando del rostro del siervo. Y literalmente lo que esta palabra desfigurar significa es despedazar. Su rostro tendría que ser despedazado. Esto después de la tortura del cual sería objeto. Su rostro quedaría irreconocible. Aún esta idea de desfigurar y de despedazar incluye la idea de que quien viera a Jesús en esta situación, quien viera al Mesías en esta situación, se espantaría de su rostro. No sé si les ha tocado ver cuando un boxeador sube al ring y sube completamente limpio de su cara. Pero después de rounds y de golpes, su rostro está hinchado. Pues déjame decirte eso, yo no creo todavía que ningún boxeador
en la era actual haya recibido la paliza que el Mesías recibió. Literalmente lo que Isaías está profetizando es: su rostro sería despedazado, desfigurado completamente, de tal forma que nadie que lo había conocido con un rostro limpio le podría conocer o saber que era él. Y luego Isaías dice: así es como el siervo asombrará a muchas naciones. La palabra que asombrar, yo sé que asombro para nosotros es la idea de, pasó algo que no esperábamos. Pero la palabra asombrar en el hebreo es una palabra que tiene que ver con rociar. Cuando dice que asombrará a muchas naciones, el verbo traducido aquí es rociar. Y usted recordará, en el Antiguo Testamento había todo un sistema para el culto a Jehová. Había todo un sistema para acercarse a Dios. Y una de las cosas que en este antiguo pacto sucedía, una de las razones que en este pacto se desarrollaba, es que en cierto momento los sacerdotes tenían que rociar la ofrenda con agua o con sangre. Con agua o con sangre. Así se llevaba a cabo un símbolo de purificación. Vean esto, la traducción más clara sería no que asombraría a muchas naciones. La traducción más clara aquí sería rociaría a muchas naciones. Es decir, el Mesías rociaría a muchas naciones. ¿Cuál era la función de rociar en el sistema del Antiguo Testamento? Cubrir. Cuando se rociaba, se cubría. Y tenía un efecto purificador. Ahora vean lo que el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 9, versículos 13 y 14. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican, de modo que quedan limpias. ¿Por dónde? Por fuera. Esto es lo que el sistema del Antiguo Testamento, lo que el sistema levítico lograba, que la gente quedara limpia, ¿por dónde? Por fuera. Verso 14, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Vean esto, el antiguo pacto podía limpiar las personas por fuera, pero el escritor a los Hebreos dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y no habla de una purificación externa, habla de que purificará nuestra conciencia. Pablo aclara a los romanos en el capítulo 2 que mientras no hay ley que gobierne sobre la vida de una persona, hay conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el sistema de alarma que Dios ha puesto en la vida de una persona para reconocer cuando las cosas están bien o están mal. Por eso es que tú puedes conocer a una persona que no ha reconocido a Dios en su corazón, pero que cuando comete algo equivocado, no son los principios de Dios lo que lo están reprendiendo. Lo que lo está reprendiendo es su conciencia. Este sistema de alerta interno que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, y que funciona antes de que le conozcamos y que sigue funcionando cuando ya le hemos conocido. La diferencia es que cuando ya le hemos conocido, lo que alimenta la conciencia es la verdad de la palabra de Dios. No sé si ustedes en casa tienen uno de estos aparatos microondas que cuando tú pones algo a calentar o pones algo a que esté dentro de él y tú programas este aparato, cuando ha terminado de hacer su trabajo comienza a pip, 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 pip.
¡Pip, pip! Y si tú no vas y sacas, o por lo menos el que yo tengo en casa, si yo no voy y saco lo que está ahí adentro, sigue pitando. Y pasan los minutos y pueden pasar las horas y me sigue pitando. Esto es la manera como yo mejor asimilo la conciencia. La conciencia es este sistema interno que te está dando una alerta, que te está dando un aviso. ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! Pero si yo no lo atiendo, escucha bien, la Biblia dice que puede suceder dos cosas con la conciencia. Se puede corromper, es decir, la corrupción propia domina sobre ella. Segundo, se puede cauterizar. Y cauterizar es un término médico que se utiliza para quemar una parte de nuestro cuerpo. Y cuando esa parte de nuestro cuerpo se ha quemado, todo lo que en esa área de nuestra piel permitiría sensibilidad está muerto. Entonces, si mi conciencia está cauterizada o si mi conciencia está corrompida, yo no escucharé este sistema de alerta. Y vean lo que el escritor a los Hebreos dice: el Hijo de Dios purificará nuestra conciencia. Isaías sigue creciendo en el verso 15 y dice que los reyes cerrarán ante él la boca. ¿Cuándo es que los gobernantes cerrarán ante él la boca? Cuando los misterios de su padecimiento sean revelados. Cuando la gente entiende por qué el siervo tuvo que sufrir, surge algo inesperado. En medio de esta imagen de un siervo sufriendo, surge entonces un gran Salvador. Esta es la paradoja que los judíos no podían entender. Ellos esperaban a un Mesías triunfante, victorioso, jamás a un Mesías sufriente. Pero para que el Mesías pudiese triunfar, primero tenía que humillarse. Y miran, Cristo decepcionó a quienes tenían un concepto equivocado del Mesías. Cristo decepcionó a quienes tenían un concepto equivocado del Mesías, pero superó a quienes esperaban un Mesías como al que habían escuchado. Decepcionó a algunos, pero superó las expectativas de otro. Quiero que entremos al capítulo 53 y en estos versos vamos a encontrar descrito el desprecio al siervo. Isaías profetizó acerca de que este siervo sería despreciado. Y en los primeros 3 versos encontramos esta razón. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que Isaías está viendo en esa ventana profética es que los judíos despreciarían al Mesías que vino a librarlos. Había muchos pretextos por los cuales ellos lo despreciaron, pero la causa mayor de su desprecio fue ceguera espiritual y pecado. Esta fue la causa mayor. Ceguera espiritual y pecado. Si de un hombre había profecía, era del Mesías. Si de un hombre la ley y los profetas habían hablado, era del Mesías. Sin embargo, estos hombres no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. La dejaron ir, la dejaron pasar. Y Isaías está viendo esto.
Vean algo increíble, los judíos los rechazan, pero los gentiles abren sus brazos a este mensaje. Vean lo que Isaías está diciendo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Una mejor traducción a esta pregunta puede ser: ¿quién creyó a lo que nos fue revelado? ¿Quién ha creído? ¿Quién creyó a lo que ya nos fue revelado? ¿Cuál era el anuncio? El anuncio, y por eso dije, necesitamos la primera parte de este canto, que son los últimos 3 versos del 52. El anuncio era que todas las naciones encontrarían salvación en la persona del siervo sufriente, pero muchos no lo creyeron. Este era el anuncio de Isaías. La salvación se encuentra en el siervo sufriente, en la persona del siervo sufriente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dijo Isaías. Pues muchos no creyeron en el tiempo de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pues muchos no creyeron en el tiempo de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pues muchos no creyeron en el tiempo de Pablo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pues muchos no están creyendo en el día de hoy al anuncio de que este Mesías, este siervo sufriente, es nuestro Salvador. Lo mismo que pasó 700 años antes de que Cristo apareciera, lo mismo que pasó en el ministerio de Jesús, lo mismo que pasó en el ministerio de Pablo, puede estar pasando hoy día contigo y conmigo. ¿Quién ha creído a este anuncio? Que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor. Dios mismo eligió la forma como este anuncio tendría que darse. Dios mismo señaló que el método más efectivo para dar a conocer este anuncio es la proclamación de su evangelio, es la predicación de su evangelio. Me encanta cuando Pablo está escribiendo a los Corintios y está diciendo que este es su llamamiento: predicar a Cristo y a este crucificado. Esta es la manera como Dios eligió y escogió que el evangelio caminara, por medio de la predicación. Y es que este es el mensaje más poderoso que un mortal puede escuchar en su vida: el mensaje de la salvación. Sin embargo, y a pesar de todo esto, a pesar del rechazo que este mensaje pueda tener, debemos gozarnos en saber que Jesucristo es el siervo enviado para rescatar a muchos del pecado. A pesar de que otros lo rechacen, esto no debe mover nuestro tapete de saber: Él es el siervo sufriente, Él es mi Mesías, Él es mi Salvador. Un día encontrarás a alguien que cuando anuncies el mensaje lo escuche y lo reciba. Pero quiero animarte a no desanimarte cuando escuchas de alguien que está diciendo: no me interesa lo que estás hablando, eso es para tontos, o eso es para gente de mente muy pequeña. Pasó con Isaías, pasó con Jesús, pasó con Pablo, seguirá pasando con nosotros, pero nosotros tenemos que estar anclados en la victoria de este siervo sobre el pecado. Y dice Isaías que este brazo habría de manifestarse en la persona de Jesús. El brazo de Jehová se manifestaría en la persona de Jesús. Sin embargo, no fue reconocido por los judíos cuando Jesús vino y habitó entre ellos. Pablo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 1, versos 23 y 24, dice: mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles. Dígalo conmigo, por favor, esta mañana: Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Es poder de Dios y es la sabiduría de Dios.
Este es el mensaje que predicamos, dice Pablo. Predicamos que Cristo es el poder de Dios. Predicamos que Cristo es la sabiduría de Dios. Y aunque el mundo pueda despreciar todo lo que este siervo hizo, Isaías dice, lo hizo delante de Dios. Qué maravilloso, que todo lo que el siervo hizo, lo hizo delante de su padre, lo hizo delante de su amo. Dios mismo lo estaba viendo. Dios mismo observó cada detalle de la vida de Jesús. Dios mismo observó cada detalle del martirio de Jesús. Dios mismo observó cada detalle del sacrificio de Jesús. Dice aquí, delante de Él. No hay nada que Jesús haya hecho que no haya sido delante del Padre. Y Isaías lo presenta entonces como el renuevo y la raíz. El renuevo es este vástago tierno que recién surge en medio de un árbol. Y también lo identifica como la raíz. Aquí Isaías lo está identificando como surgido de la dinastía de David. El que saldría como un renuevo de esa dinastía. Lo interesante de esta descripción es que Jesús no parecía rey. Se habla de la hermosura de David en el Antiguo Testamento. Se hablan de las cualidades de David en el Antiguo Testamento. Se habla de su buen parecer y de otros hombres también, como de José. Se habla de su buen parecer, pero la envoltura en la que el Mesías se presenta en los días que le toca vivir, no cuadraba con la descripción que Israel tenía de un rey, de un Mesías. Este versículo parece notar algunos orígenes oscuros del siervo. Parece notar como un arbusto plantado en un lugar desfavorable, que lucha por su existencia en un lugar árido. Esta es la idea en el original. Nadie esperaría que creciera una planta robusta de él. Jesús se presenta a sí mismo en Apocalipsis 22:16 como la raíz y el linaje. Él mismo, hablando de sí mismo, se presenta como la raíz y como el linaje. Y vean lo que el profeta nos dice: su apariencia sería humilde, sin atavíos que pudieran identificarlo como un rey. Quienes lo aceptaron fueron aquellos que pudieron entender su ministerio de servicio. No había credenciales, no había búsqueda de reconocimientos en este siervo. Aún su apariencia física, lo vuelve a decir Isaías, no era atractiva. No hay un solo pasaje en la Escritura que nos hable de la apariencia física de Jesús. No se nos dice la altura, no se nos dice el color de sus ojos, no se nos dice cómo era su cabello, no lo hay. La imagen que usted y yo tradicionalmente tenemos de Jesús no es real. Es la imagen que alguien quiso poner. No hay un solo pasaje desde Génesis hasta Apocalipsis que describa su imagen. Pero lo que Isaías está diciendo en este pasaje es: no hay atractivo en él. Se habla de David siendo un buen mozo. Se habla de José teniendo una buena apariencia. Se habla de Daniel y de sus 4 amigos, de sus amigos como gente que eran de buen parecer para estar allí. No es lo mismo con Jesús. Hay 5 palabras que Isaías utiliza aquí para describirlo como el siervo. Hay 5 cosas que él dice aquí que son interesantes acerca de este siervo. Sería despreciado y desechado entre los hombres. Sería despreciado y desechado entre los hombres. Este Mesías fue rechazado por los suyos. Este Mesías no fue concebido por los hombres como tal.
fue despreciado, fue desechado. ¿Por qué es que pudiésemos despreciar? ¿Por qué es que pudiésemos desechar a alguien? Quizás por su vestuario, quizás por su forma de hablar, quizás hablando en la sociedad en la que vivimos, quizás no hablando de nosotros, pero quizás por su estatus. Recuerdo que alguien una vez me platicó de alguien dando una conferencia y llegó al lugar donde él tendría que hablar, y lo que quería hablar era acerca de la compasión que la iglesia debe tener para con todos en el mundo, en la sociedad en la que vivimos. Y era invitado por primera vez a esta congregación y nadie le conocía. Y entonces cuando él llegó a esta congregación, no llegó como habitualmente esperarían a un predicador o esperarían a alguien. Llegó vestido como un simple andrajoso, greñudo, apestoso, sin Biblia, con sus zapatos rotos y todo sucio y manchado de la cara. Y llegó, y en cuanto llegó, empezó a hacer un juego con los sugieres. Entró y se sentó en un lugar, se movió a otro lugar y traía a los sugieres locos, y los sugieres andaban detrás de él cuidándolo como si fueran guaruras. Y lo único que le había dicho al pastor es: aunque tú no creas que yo esté ahí, tú preséntame, yo voy a estar. Y cuando el pastor dice: no sé dónde, pero sé que está aquí el hombre que va a compartir la palabra, él corre de la silla donde estaba sentado y quiere subir al púlpito. ¿Qué crees que hicieron? Los 5 o 6 sugieres que andaban en la iglesia se fueron como sobre él para impedir que hiciera esto. Y fue despreciado y desechado de este lugar solo porque por su apariencia nadie lo hubiese recibido. Qué golpe, porque lo primero que él dice es: no es la ropa, no es la limpieza, es lo interior. Esto fue lo que pasó con Jesús. Fue despreciado y fue desechado por una razón. No venía en el embalaje, no venía en la envoltura que los judíos le estaban esperando. Recuerdo cuando alguien me platicó de esto, yo le dije: ¿y qué pasó después de aquel día? ¿Qué fue lo que pasó después de aquel día? Dice: fue tanto el quebranto en la iglesia que ahora la iglesia se ha vuelto un lugar abierto para recibir a quien sea como sea. Y Dios nos ha bendecido con muchos indigentes. Y ahora no importa cómo es que ellos lleguen, les damos el lugar de honor en nuestra congregación. Las mejores asientos son para ellos y estamos listos para amarles y para atenderles, porque Dios tenía que mostrarnos esto quizás de una manera muy pintoresca. Lo segundo que Isaías dice es que Jesús, el Mesías, sería varón de dolores. La idea original habla del abuso exterior que la muerte incluyó. Su cuerpo sería abusado exteriormente. De esto habla: sería golpeado, sería lacerado, sería aniquilado, sería un varón de dolores. También Isaías habla de él como experimentado en quebranto. Y esto habla del sufrimiento interno, la aflicción que el sacrificio produjo. Está hablando de algo interno. No solo fue algo externo, pero también fue algo interno. Cuarto, dice Isaías que fue menospreciado. En muchos sentidos su obra fue y sigue siendo menospreciada. Fue menospreciado. Quinto, fue no estimado. Aquí se usa la expresión de esconder de él el rostro. Se refiere a que su pueblo se avergonzaría de él. Su obra no fue estimada. No hubo estima cuando este sacrificio se llevó a cabo en la vida de Jesús.
Creo que no hay mejor manera de describir estas descripciones del siervo que como Juan lo hizo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Este fue el desprecio. Él había venido, no dice la Biblia a los suyos, no dice a los suyos vino. Muchas veces pensamos que era a los judíos, no, dice a lo suyo. Lo suyo era morir para pagar el precio del pecado. Y los suyos, los que eran de su linaje, no le recibieron, no reconocieron el tiempo de esta visitación en sus vidas, en sus corazones. La descripción que aquí se hace de Jesús, véanlo: despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado, no estimado. Jesús no calificaría en nuestros días para ser entrevistado como un gran líder. Jesús no calificaría para estar en ninguno de estos programas donde se entrevistan a la gente más popular. Jesús no calificaría para ser reconocido en ninguna de estas revistas donde dan los 10 hombres más ricos, los 10 empresarios. Jesús no recibiría el premio Nobel por estas cualidades. Esto no lo haría popular en nuestras vidas. Porque el retrato de Isaías que Isaías está haciendo de él es un retrato de un hombre sin carisma. No era entendido por nadie. Su misión no era entendido por nadie. El retrato sería la imagen de alguien sin atractivo para nadie. Pero el aparente rechazo a este siervo no significa derrota. El aparente rechazo más bien estaba profetizado. Y a diferencia de lo que muchos pensarían en nuestros días, este mensaje no cautivaría multitudes. Voy a ser claro con esto. Hay muchos que en nuestros días predican y proclaman que en los últimos tiempos habrá gran avivamiento. No es bíblico. Lo que es bíblico es que en los últimos días muchos apostatarán de la fe. Muchos no entenderán, irán tras fábulas, irán tras filosofías huecas, pero no tras el verdadero evangelio. No fue atractivo en el principio. Escucha bien, una descripción de este Jesús en nuestros días sigue siendo inatractiva para muchos. No es el Jesús del iPhone, no es el Jesús que está arriba de una patineta, no es el Jesús que trae un iPad, no es esta la imagen que la Biblia nos venda. No se equivoque. Lo que la Biblia nos dice fue despreciado y desechado. Lo fue en el principio, y si vamos a ser fieles a este mensaje, seguirá siendo despreciado y desechado. Fue varón de dolores, fue experimentado en quebranto, fue menospreciado, fue no estimado. Esta es la imagen que tenemos de Jesús 700 años antes de su venida. ¿Sabes por qué no encajaría ni cautivaría multitudes en nuestros días? Porque este mensaje no presenta a un líder victorioso, presenta a un líder sufriendo. Jesús es líder en los sufrimientos. Jesús es quien da el primer paso para ir adelante y poder sufrir por ti y por mí, para nuestro perdón y para la redención de nuestros pecados. La tercera cosa que el canto dice habla de la pasión del siervo. Habla de la pasión del siervo. Lo encontramos en los versos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino.
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dígale a su vecino: Jehová ya cargó tu pecado. Ya lo cargó. Lo llevó a la cruz. Este es el siervo de Jehová. Lo llevó a la cruz. El pasaje nos habla o nos introduce de una muerte vicaria por nosotros. Esta es la parte central del canto. Yo les dije que había 5 partes en este canto, de 3 versos cada una. Esta es la parte central del canto y sería como cuando entonamos un himno. Los himnos tienen estrofa, pero tienen un coro. El coro es lo que solemos repetir porque es la parte central del himno. Esta es la parte central de este cántico. Y lo que está diciendo es: Jehová cargó el pecado de todos nosotros. 700 años antes del sacrificio, Isaías contesta la pregunta: ¿por qué murió Jesús? Una pregunta que muchos todavía se hacen: ¿por qué tuvo que morir? Recuerdo que una vez alguien me dijo: todo me gusta su nacimiento, me gustan sus enseñanzas, me gusta lo que los evangelios dicen de él, pero yo te tengo una pregunta: ¿por qué tuvo que morir Jesús? En estos versos hay 11 palabras que conllevan la idea de que Él murió en sustitución por ti y por mí. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Murió por ti y por mí. Solo su muerte tiene este efecto de rescate. Solo su muerte tiene este efecto salvador. Si yo muriera, yo no pudiera salvar a nadie de los que está aquí. Es más, a lo mejor ni a mí mismo me salvo. No tengo ese poder. Pero Él es el único que a través de su muerte podría salvar. En Jesús hay reconciliación entre su amor y su justicia. La justicia de la ley era adversa a cualquiera que quisiera cumplirla. Pero en la cruz pasa algo interesante. Se reconcilian la justicia y el amor de Dios. En la cruz se encuentra reconciliación, la sabiduría y la misericordia de este Dios. Lo que Isaías está declarando es que Él murió como nuestro sustituto. Jesús tuvo que morir en la cruz como nuestro sustituto. Murió por mis pecados, murió por mis rebeliones, murió por mis transgresiones. Todo lo hecho en la cruz fue por nosotros. Mire algo, Jesús ya era el Hijo de Dios antes de venir a morir. Él ya estaba exaltado, Él era Dios mismo. Él no murió por sí mismo, Él no murió para lograr algo. Él murió por ti y murió por mí y murió para poder ponernos en paz con Dios. Jesús hizo algo que nadie pudiera haber hecho. Murió para expiar nuestro pecado. El siervo sufrió como el sustituto perfecto por los pecadores. La manera como Él se vació, la manera como Él se entregó en el Calvario es que Él fue el sustituto perfecto por los pecadores. Nadie más podría sustituirnos, nadie más podía subir al Gólgota. Nadie más podía subir ahí y morir por nosotros. Él era el Cordero. La palabra expiación en el Antiguo Testamento significa cubrir. Significa cubrir. Hay varias palabras que hablan de ella, varias palabras hebreas que hablan de la expiación, Una es la palabra kafar, y kafar denota la misericordia de Dios al ocultar los pecados del hombre a la vista de Jehová. Kafar denota la misericordia de Dios al ocultar los pecados del hombre a la vista de Jehová. En Levítico capítulo 16 se instituye
una celebración entre el pueblo judío. Ustedes quizás han oído de esta celebración, Yom Kippur. Este era el día donde los judíos festejaban, donde los judíos celebraban, donde los judíos podían entrar en una actitud de reconocimiento porque entendían que Dios una vez más había cubierto el pecado de todos ellos. Pero la máxima de Yom Kippur para nuestras vidas se efectúa en la cruz. Este es el día donde el Hijo de Dios de una buena vez y para siempre expía, cubre el pecado de nosotros delante de la vista de Dios. Dios el Padre adjudicó nuestro pecado a su Hijo. Y algunos se siguen preguntando, ¿pero por qué? Porque esta fue la idea de Dios y no la del hombre. No hay una explicación. Esta fue la idea de Dios y no la del hombre. Dios en su soberanía planeó la muerte del Hijo para salvación. Lo hizo en su soberanía. Planeó la muerte del Hijo para que nosotros fuésemos salvos. No fue Pilatos, no fue Anás y Caifás, no fueron los fariseos, no fueron los saduceos, no fue Judas. Dios había planeado en su soberanía la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque solo esta muerte podía tener un efecto de expiación completa por nuestras vidas. Lo que la expiación hace es posible el restablecimiento de la relación Dios-hombre. Y tal como era en el antiguo pacto, lo hace por medio de la cobertura de sangre. La sangre de Jesús tenía que ser entregada en este altar divino para poder expiarnos, para poder cubrirnos de todo pecado. Dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 2, verso 17, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de ¿qué? De expiar los pecados del pueblo. Este era el propósito, que fuese semejante en todo. Por eso tuvo que humillarse, para expiar los pecados del pueblo. Pero déjame decirte algo, en Cristo gozamos más allá de una simple cobertura del pecado. En Cristo gozamos de no solamente de que Él cubra nuestro pecado, en Cristo gozamos de que Él quita nuestro pecado. Esto no lo podía lograr el sistema levítico. Lo único que el sistema levítico hacía era cubrir el pecado. Pero Cristo en su amor, Cristo en su misericordia, no solamente cubre tu pecado y el mío, sino que también lo quita, lo arranca. Los versos anteriores muestran cómo frases como llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por sus llagas hemos nosotros sido curados. Escuche bien lo que le voy a decir. Estos versos, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por sus llagas hemos sido curados. Estos tres versos en particular, y quiero que abra su entendimiento, ha sido un pasaje muy manoseado en nuestros días. Ha sido un pasaje muy mal empleado en nuestros días. Porque si yo tomara estas frases fuera del contexto original de lo que aquí se está hablando, vean de todo lo que hemos venido hablando. El pasaje no está hablando de sanidad física. El pasaje está hablando del perdón de nuestros pecados. Está hablando que el objetivo de Jesús al morir en el Calvario era ¿qué? ¿Perdonar pecados o sanar enfermedades? ¿Qué es el contexto real? Expiar era perdonar pecados. Entonces, si yo manoseo este pasaje, hay quienes desde aquí pudieran pensar,
Cristo murió por nuestras enfermedades para que nosotros no padeciéramos ninguna. Ahora, ocupo que rompa paradigmas algunos esta mañana, porque yo he estado en lugares donde se ora por enfermos y toman este pasaje para decir, ya está escrito, por tus llagas nosotros hemos sido curados, y desde ahí se agarran para declarar sanidad a alguien. Resulta que al día siguiente nos lo estamos cafeteando en un velorio. Hay un cuartito aquí, si quieren llévenla y por favor ministrenla ahí. Vamos a dejar que Dios siga hablando a nuestras vidas por la palabra y que ellos se atiendan allá. ¿Ok? Yo no pudiera tomar este pasaje desde la panorámica y desde la perspectiva equivocada. Esto sería ser irreal a lo que el pasaje está diciendo. Pero si habremos de ser fieles al texto, hay que entender que lo que el texto está hablando es de malestar espiritual y no físicos. Ahora, no me miren feo, ahí voy. Déjenme ser muy claro en esto. ¿Creo en milagros? Claro que sí, y los he visto. ¿Creo en sanidad divina? Claro que sí, y los he visto, y yo mismo soy un testigo y soy un portador de ese milagro. Yo no estuviera aquí si Dios al octavo día no hubiera hecho un milagro en mis pulmones. Yo no estuviera aquí. Pero es muy diferente que Dios sane y que Dios libre nuestra vida de enfermedad a decir que desde este pasaje nos podemos colgar para hacer esto. O sea, Cristo murió para expiarnos de nuestros pecados. Pero no puedo tomar este pasaje para decir que todo aquel que es cristiano no puede estar enfermo. Porque habrá ciertas enfermedades que vengan a tu vida y a mi vida que van a estar ahí. Ahora, yo sé que muchos dicen, sí, pero es que eso es no tener fe y eso es no vivir parados en la victoria del Señor. A ver, explíquenme entonces por qué Pablo estaba enfermo. Quiero decirte algo, o sea, sanidad física no habla de tu vida espiritual. Yo he conocido gente enferma que están victoriosos en el Señor. Y aunque su carne se está desbaratando, su espíritu está siendo fortalecido en él. Y he conocido gente que está muy bien de su salud, pero está muy mal de su espiritualidad. No es el termómetro. No es el termómetro. No está hablando de salud física este pasaje. Está hablando del daño que el pecado hace en la vida del ser humano. Lo insisto, creemos en milagros, creemos en sanidades físicas. Aquí hemos visto muchísimas sanidades. Hemos orado por gente enferma que el Señor los ha sanado. Hemos orado por gente que no ha tenido necesidad de pisar un quirófano, a pesar de tener un dictamen de tener que ir a un quirófano. Pero déjeme le digo algo, no predicamos milagros. Dios no nos mandó a predicar milagros. Dios nos mandó a predicar el evangelio. Los milagros no se predican. No se predican. ¿Cuándo vio a Jesús haciéndose popular por decir ayer sané al ciego, ayer sané al mudo? Si alguien podía haber predicado milagros, créamelo, era Jesús. ¿Se acuerda lo que hacía cuando sanaba a alguien? Vete a tu casa y no se lo digas a quién. Nadie. Aquí no somos milagreros. Esa es la expresión que voy a usar. Aquí creemos que lo que tiene que ser compartido es la palabra de Dios, y la palabra de Dios por sí sola tiene el poder salvífico y sanador en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y oramos, y si Dios te quiere sanar, Dios lo va a hacer. Y si Dios quiere fortalecerte a través de la enfermedad, Dios lo va a hacer también. Pero en la eternidad desaparecerá todo pesar de nuestro cuerpo, toda mortificación de nuestro cuerpo, y no lo dudes, Dios tiene el poder para sanar.
pero de lo que el pasaje está hablando no es de sanidad física, lo que el pasaje está hablando es salvación, perdón de pecados. Miren, Pedro lo declaró así en la carta que él escribió. Él mismo en su cuerpo llevó al madero. ¿Qué llevó al madero? ¿Qué llevó al madero? No dice nuestras enfermedades, dice nuestros pecados. La carga mayor por la que Él vino fue por nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y de aquí muchos agarran para decir sanidad. Sí, pero es que también nuestro espíritu y nuestra alma es sana cuando le conocemos. Este es el contexto real de este pasaje. Yo sé que muchas veces estamos bien intencionados cuando oramos por un enfermo y de repente soltamos esta palabra: por tus llagas nosotros hemos sido curados. Cambia su paradigma, no habla de sanidad física ahí, está hablando de la sanidad del alma, del estar en paz con Dios por medio de la expiación. Él llevó todas las consecuencias del pecado que nos eran adversas. Aquí Isaías dice que fue herido, molido, castigado, pero jamás por su pecado, sino por el nuestro. Estos términos nos hablan de una muerte violenta y agonizante. Jesús no padeció para lograr nada para sí mismo, sino para lograr todo para nosotros. Él era el inocente sufriendo por los culpables. Encontré esta nota. La cruz es la más grande demostración del amor de Dios y la máxima manifestación de su servicio. ¿De qué forma el siervo sufriente pudiera consumir su servicio por nosotros? Muriendo en el Calvario. Isaías hace alusión a una oveja que se ha descarriado. La razón de su muerte es que todos nosotros nos descarriamos y hemos pecado al no caminar las sendas de un Dios santo y justo. La manera como Dios resolvió este asunto es que puso toda nuestra iniquidad en el siervo de Dios. Jesús cargó todo el pecado de la humanidad sobre su cuerpo, aunque Él jamás pecó. Esta era la única forma que su ira, la ira de Dios, se consumiera y la justicia quedara satisfecha. No había otra forma. Por esa razón es que ninguna otra persona hubiera podido morir, solamente Jesús. Cristo fue desamparado para que ninguno de sus hijos tuviera que expresar este mismo clamor de soledad, y lo experimentó en el Calvario. Cuarto, la perseverancia del siervo. Se nos habla aquí de que el siervo iba a perseverar, dice el verso 7 y 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nuevamente Isaías insiste: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vean la imagen que Isaías presenta. Sufrió en silencio. No habló. Sufrió en silencio. ¿Te imaginas la escena? El siervo muriendo. Este es el día que quizás no hay ninguna parte donde lo dice en la Biblia, pero ponte a pensar un momento, ¿qué sucedió en el cielo durante este tiempo? Si esto solo estaba en el secreto de Dios Padre y de Dios Hijo, ¿qué pasaría allí? Mientras Él estaba sufriendo, mientras el Rey de Gloria estaba sufriendo. Jamás antes este hecho había sido visto. Era inexplicable para muchos. Desde esta porción, ustedes recordarán, Felipe ministró al etíope. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 8? Dice: leo pero no entiendo.
Y desde esta porción Felipe lleva a aquel eunuco, aquel hombre importante de Etiopía, a los pies de Cristo. Miren aquí, el siervo asumió el papel de un cordero y no abrió su boca. Él jamás se defendió ante sus oponentes. No se defendió. Pudo hablar, sí, pudo decir sí, pero no lo hizo. El siervo aquí asumió este papel. No abrir su boca, aquí habla de la sumisión de este siervo. Estaba sometido al plan de Dios. Y es que Juan el Bautista pudo señalarlo, y cuando lo vio dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero inmolado, fue cortado en esta tierra. Gracias a que fue cortado, las naciones pueden encontrar salvación en Él. La Biblia nos habla de una muerte vergonzosa. Murió entre ladrones. Esto era algo vergonzoso. Y muy probablemente, si José de Arimatea no hubiera aparecido en la escena, para los judíos su mayor triunfo hubiese sido que también Jesús fuese sepultado entre ladrones. Pero Isaías había profetizado: su muerte será entre ladrones, pero su sepultura entre los ricos. Y cuando nadie esperaba que José de Arimatea pidiera su cuerpo, este hombre es animado por Dios mismo para ir y pedir el cuerpo de Jesús y ser sepultado entre los ricos. ¿Se da cuenta de la profecía? Todo casaba en la persona de Jesús. Su ejecución habría de ser completamente inmerecida, pero Él cargaría con todos nuestros pecados. Número 5, para terminar. Se nos habla aquí de la exaltación del siervo. Los versos 10 al 12 del capítulo 53. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado. Otra vez lo que llevó fue el pecado de muchos y orado por los transgresores. El canto inicia hablando del triunfo de este siervo. El canto termina hablando del triunfo, de la exaltación de este siervo. Y cuando inicia y cuando termina, es Dios mismo hablando, asegurando. El siervo tendría linaje en todos aquellos que lo recibirían. Tendría linaje. Humanamente no tuvo linaje. Pero el efecto de la expiación, el efecto del Calvario es que todo aquel que pone su vista en lo sucedido en el Calvario viene a ser un hijo de Dios, viene a ser linaje de Dios. Aunque Jesús no merecía la muerte, así lo determinó el Padre. Así determinó el Padre que fuera. No entre en conflicto. Cuando la gente le diga por qué Jesús tuvo que morir, la respuesta es: porque así lo determinó el Padre. ¿Pero por qué el Padre lo determinó así? Porque en su soberanía lo determinó así. ¿Y qué es soberanía? Que Dios hace lo que Él decide hacer. En su soberanía Dios lo decidió así. La palabra expiación usada aquí es una palabra hebrea que es hasham, el término técnico para expresar el sacrificio vicario, es decir, el que la víctima sustituye al pecador. Jesús tomó nuestro lugar en ese Calvario. Nosotros éramos los pecadores, pero Él fue allá como víctima por nosotros. Hay dos citas en el Nuevo Testamento que Jesús
declaró. Una está en Juan 10:18 y dice: nadie me quita la vida, yo la entrego. Nadie se la podía quitar, Él la entregó. ¿Podía bajarse de esa cruz? Claro que podía bajarse de esa cruz. ¿Podía impedir los látigos? Claro que podía hacerlo, pero estaba en la soberanía de Dios. Y la otra es Mateo 20:28. Había venido a dar su vida en rescate por muchos. A esto vino el Hijo de Dios, a dar su vida en rescate por muchos. Vean lo que Hechos 2:23 dice. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. ¿Quién lo había determinado? ¿De quién era el previo conocimiento de que Él moriría? ¿De quién era? De Dios, el Padre. Todo el sufrimiento del siervo fue determinado por la voluntad de Dios. Esta es la razón por la que Él fue inmolado desde el principio. Según Apocalipsis 13:8, se nos habla de un cordero inmolado desde el principio. El énfasis principal de la expiación es quitar el pecado de nuestras vidas. Y entonces recibimos la salvación otorgada por Dios en la persona única de Jesucristo. Este sacrificio del Cordero proveyó satisfacción completa al Padre y resolvió el problema del pecado en la humanidad. Las recompensas de Jesús por esta obra serán disfrutar de sus victorias espirituales durante su reinado. El linaje que surge de aquí es aquellos que hemos creído a la obra salvífica de este siervo. Él cumplió a cabalidad las palabras que Isaías profetizó. Murió entre delincuentes, su sepultura fue entre ricos. Oró por los transgresores, comenzando en la cruz su ministerio de intercesión, y continúa en el cielo hasta el día de hoy. Eso es lo que Hebreos nos dice en el capítulo 7:25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos. ¿No se goza de esto? El canto comienza hablando del siervo que triunfará. El canto termina hablando del siervo que triunfará. Y en el centro, en el medio de este canto, se nos habla de sufrimiento y de humillación. Pero desde el principio y hasta el final, Dios está diciendo, va a triunfar. No les quede la menor duda. Los sufrimientos de este siervo fueron reales. Padeció, sufrió. Los sufrimientos de este siervo fueron como sustitutos por ti y por mí. Los sufrimientos de este siervo fueron temporales, pero sus efectos son eternos. Él cubrió aquel día en el Calvario el pecado que nos era adverso delante de Dios. Pero no solamente lo cubrió, como era la idea del sistema levítico en el Antiguo Testamento. No solamente lo cubrió, solo Él tenía el poder para quitar el pecado que gobernaba, que dirigía nuestras vidas y nuestro corazón. El escritor del antiguo himno Roca de los Siglos escribió en este canto: nada traigo en mi mano, simplemente a tu cruz me aferro. Desnudo, vengo a ti en busca de vestido. Impotente, miro a ti en busca de gracia. Vil, yo a la fuente vuelo. Lávame, Salvador, o muero. Él ganó la victoria para que nosotros fuésemos salvos. Pero tenemos que reconocer y tenemos que abrazar el ministerio de este siervo sufriente. Este anuncio que muchos han rechazado tiene que ser abrazado.
nos tenemos que aferrar a la cruz, nos tenemos que aferrar a lo que Él ya hizo por nosotros, y tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Esto es lo que Él obtuvo ya para nosotros, para nuestras vidas, y podemos entonces venir y acercarnos delante de su presencia y adorarle a Él y ministrarle a Él por lo que Él ha hecho en medio de nuestras vidas. Lo invito a estar de pie. Lo invito a terminar este tiempo adorando a Dios, porque Él ya cubrió nuestro pecado, porque Él ya quitó nuestro pecado. Señor, te adoramos en esta tarde. Estamos delante de ti reconociendo la grandeza de tu poder. Estamos delante de ti reconociendo tu gracia inmerecida sobre nuestras vidas. Estamos aquí esta mañana reconociendo con todo nuestro ser tus sufrimientos a cabalidad. Estamos aquí reconociendo que tú nos hiciste, no nosotros a nosotros mismos, pero podemos alabarte, pero podemos adorarte, pero podemos gozarnos en saber que nuestras vidas y que nuestros corazones se encuentran ahora delante de ti y podemos honrarte, podemos bendecirte, Señor. Te damos la alabanza, te damos la gloria que solo tú mereces. Gracias por tu sacrificio vicario por nosotros. Gracias por tomar el lugar que a nosotros nos correspondía como pecadores en ese Calvario. Gracias porque ahora sabemos que el camino al Calvario no fue en vano. Gracias que podemos gozar y disfrutar de tu obra completa en el Calvario. Señor, ayúdanos a entender todo esto. Ayúdanos a abrazar el hecho de que tú ya nos has expiado, has quitado el pecado, has quitado la maldad. No solamente lo cubriste, tu efecto es más grande, tu pacto es más grande que en el antiguo pacto, Señor, y podemos gozar y podemos disfrutar de todas tus bendiciones. Te adoramos, porque podemos saber que a pesar que el pasaje nos habla de salvación, de quitar el pecado, de arrancar el pecado, podemos saber que también sigue siendo un Dios sanador. Y aunque el pasaje no nos habla de esto, podemos gozar y saber que sigues moviéndote sobre nuestras vidas físicas, que sigues obrando sanidad y milagros cuando tú así lo determinas, cuando en tu soberanía, cuando en tu gracia, cuando en tu amor estás dispuesto para sanar nuestros cuerpos enfermos. Señor, gracias que cargaste todo el peso de nuestro pecado. No lo podía hacer yo. No lo podía hacer nadie aquí. Señor, esta es tu sola obra, esta es tu sola gracia, esta es tu sola manifestación sobre nuestras vidas, y por ello nosotros te adoramos, y por ello nosotros bendecimos tu nombre, y por ello nosotros te reconocemos, te alabamos, te amamos. Lo invito a que adore a Dios un momentito ahí en su lugar. Adórelo, bendígalo. Dele gracias por esto que Él ha hecho en su vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque ahora entendemos que no es una religión, pero es una relación con este Dios vivo. Te damos gracias porque podemos gozar y saber que el sacrificio ya fue pagado, que el precio ya fue pagado, como dice el escritor a los Hebreos, una sola vez y para siempre. No tienes que hacerlo muchas veces. Una sola vez es suficiente, determinante para nuestras vidas espirituales. Te damos gracias y te alabamos, bendito Padre, y te alabamos, bendito Señor, porque podemos gozar de todas tus bendiciones y podemos saber que tú eres hermoso y podemos saber que tú eres maravilloso sobre todas las cosas. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, precioso Padre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Gracias. Gracias, Padre, por enviar al Hijo. Gracias por enviar al Hijo. Quizás muchos no lo entienden, pero el Hijo tuvo que ser el objeto de tu ira. Y también tuvo que ser el objeto de que tu justicia fuera satisfecha. Y todo